Vamos a presentar a nuestras invitadas para tratar de profundizar un poco más en la temática en líneas generales, como decíamos recién. Le vamos a dar la bienvenida a la doctora Marcela Vivate, licenciada Marcela Vivate. ¿Qué ¿Cómo le tal? va? Hola, ¿Qué tal? Lorena. ¿Cómo estás, ¿Qué Marcela? Una vieja amiga, una queridísima tal? amiga. Sí. Psicóloga y además especialista en psicología y psiquiatría forense y perito judicial. Tenemos muchas causas en las que ha Perito de trabajado. la justicia, Así sí. es. Sí, demasiados. Y bienvenida Luciana Rachet, presidenta de la Juventud Radical. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes, muy buenas noches. Un placer. Quiero comenzar por las cuestiones que en un punto tienen que ver con las pericias que van a ocurrir, en este caso, desde la justicia de Nicaragua, algunas de las cuales, según tenemos entendido, ya se empezaron a realizar. ¿Cómo se lleva adelante una pericia cuando ha pasado tanto tiempo de un hecho como es un abuso sexual? Claro, es que tienen que recolectar un montón de pruebas de la manera más objetiva posible. Entonces, yo soy psicóloga y hago pericias psicológicas, pero me imagino que también, porque hay una descripción de un lugar, van a tener que hacer hasta pericias del lugar, en donde se relata que sucedió el hecho. Se les dice planimetrías, porque se les va a preguntar seguramente tanto a la víctima como al acusado, bueno, si estuvieron en ese lugar, cómo era ese lugar. Esto tiene que ver con los testimonios, ¿no? Sí. También, bueno, van a tener que declarar en su momento personas que hayan estado durante esa gira. Y bueno, va a haber un montón de pericias para poder corroborar en tiempo y en espacio y en forma cómo sucedieron los hechos. En cuanto a lo psicológico, que es lo que yo más manejo, en general lo que se hace son pericias psicológicas y psiquiátricas, y de las dos partes van a pedir tanto de las pericias del acusado como de las pericias de la persona que denuncia, de la víctima. Que en realidad, bueno, las pericias psicológicas, en realidad no sé si en Nicaragua es como acá, pero suele ser muy parecido. Los psicológicos son licenciados en psicología, que son de las periciales que corresponden al lugar donde sucedieron los hechos. En las pericias psicológicas se administran test. En general, las técnicas o test para este tipo de casos o delitos se administran siempre las mismas, y digamos, en el mundo. Lo que se busca. Perdón, es, pero digo, conocer qué le pasó a la víctima, cómo era antes y cómo es ahora. Digo, ¿qué es lo que se busca en esa pericia psicológica y psiquiátrica? Digamos, lo que tiene que ver con lo penal, se va a buscar el relato y el estado psicológico tanto de la víctima, digo en general, como del supuesto victimario. Después, lo que vos decís que tiene que ver con el nivel de daño, en general después de los procesos penales, así como lo vemos a Burlando, que es penalista, en estos casos siempre hay una parte civil en donde la víctima, aparte de reclamar justicia y que el victimario, bueno, tenga una condena, también se reclama una indemnización que es en dinero. Entonces ahí se evalúa el estado que tiene que ver con el daño psicológico que sufre una persona que padeció un trauma semejante, ¿no? ¿Y las pericias psicológicas tienen valoración de prueba absoluta como cualquier otra prueba o tienen el valor de un testimonio y queda a criterio del juez? Son un indicio. Digamos, las sumatorias no existen porque las cuestiones no son una simple suma. Pero quiero decir, yo hablaba antes, pericias, testimonios, declaraciones, pruebas, se busca de todo. No, la pericia a veces es muy... Yo siempre aparezco en la televisión cuando pasan estas cosas, pero como si fuera lo único que se hace, y es un indicio y nada más. Un elemento más. Claro, porque a veces en las pericias, digamos, pueden salir ciertas características, supongamos, del victimario, pero no sale, es muy raro que en una pericia una persona confiese o que diga, puede, por ejemplo, tener, no sé, indicadores de psicopatía, pero nunca va a decir la pericia, sí, maté a fulano o violé a mengano. Eso no lo dice la pericia. Luciana, quiero preguntarte desde la actividad tuya como militante y también a partir de todo lo que ocurrió con el colectivo
primero Ni Una Menos, luego lo que fue la militancia por el aborto durante todo este año, desde hace ya muchos años, pero digo en particular este año, y ahora con estos episodios y con el empuje de actrices argentinas y demás. Digo, ¿cómo es para ustedes el ejercicio de formar parte, de apoyar, de acompañar? Claramente casos como estos, como los de Telma, que se haya animado a hablar luego de tantos años, estas nuevas generaciones no hacen más que gritar libertad, pedir justicia y pedir igualdad de género. Yo creo que la interrupción voluntaria del embarazo que se dio debate y se aprobó en la Cámara de Diputados para después rechazarla en senadores ha marcado un hito importante, interesante en nuestra historia, sobre todo porque tiene que ver con esto que decía, ¿no? Hay un llamado, hay que todas las generaciones nos debemos hacer eco, porque hoy están esas militantes, en este caso el colectivo de actrices que ha decidido apoyar, que ha generado empatía con casos como estos, que repito, no es casual de que hayan pasado 9 años y que lo haya podido gritar. Yo celebro 2 cosas en este aspecto. Primero, digo, el compromiso y la valentía y el coraje de los movimientos feministas, de los que pretendemos también representar la sociedad, porque ahí hay que empezar a interpelarnos y también quizás a repensarnos acerca de los partidos políticos. ¿Qué debates estamos dando dentro de los partidos políticos para que se dé un cambio cultural, para que también pase la justicia, digo, para que también se empiece a deconstruir un mensaje de la sociedad que no tiene nada más y nada menos que ver con este llamado a la libertad que están pidiendo hoy las mujeres y de igualdad? Es que casualmente anoche, ni bien se conoció la noticia, uno de los principales argumentos para dudar de la argumentación, valga la redundancia, de la denuncia de Telma era los tintes políticos de quienes estaban presentes. Yo te puedo asegurar... Lo hemos leído todo. Yo te puedo asegurar que hay algo que se está tratando con una transversalidad y con una madurez en la cultura política argentina, que es justamente los dolores y lo que adolecen hoy las mujeres en este país. Hablemos de abortos clandestinos, hablemos de femicidio, hablemos de abuso, hablemos de acoso. No es casual, digo, es algo global que se está tratando, pero la Argentina me parece que hoy está intentando dar un paso más. Justamente las mujeres comprometidas, yo siempre quiero decir que no dejo de agradecer a estos movimientos feministas porque lo han tratado el tema con mucha transversalidad y es necesario que hoy la Argentina también abandone esas viejas divisiones. Si se trata de un partido político o de otro, se trata de los derechos humanos de todos y claramente esta deconstrucción del mensaje de una sociedad igualitaria, libre y con justicia tiene que ver con la construcción de un mensaje de unidad que deje atrás antinomias. No tiene nada que ver esto con las divisiones políticas ni las antinomias. Creo que las antinomias, de hecho, le han hecho mucho daño a este país. Quiero preguntarle a Marcela, que además asentía respecto a lo que decía recién Luciana, cuestiones que tienen que ver con cómo con el paso del tiempo, entre otras cosas, hemos avanzado, por ejemplo, en tener una ley de femicidios, algo que no existía como figura en la Argentina. Y a vos que te ha tocado tratar muchos casos relacionados con femicidios y con algunos abusos reconocidos, digo, de ambos lados. Digo, ¿qué es lo que vos observás respecto de las actitudes y sobre todo lo que observás respecto del cambio de actitudes de las mujeres, ¿no? A la hora de este crecimiento y de esto que marcaba recién Luciana, ese grito, ¿no? Que empieza a aparecer en las nuevas generaciones o por lo menos en las viejas generaciones acompañadas por las nuevas en estos tiempos? Hace un rato estaba charlando justo con la licenciada Nora Merlín y ella me decía, y yo voy a transmitir lo que dijo ella, pero es lo que también pienso yo y creo que las psicólogas, psicoanalistas, la gente sí. Hay un cambio de paradigma, se acabó. O sea, esto de ayer tan fuerte, tan impresionante, los hombres están muy impactados, evidencia un empoderamiento, y yo voy a decir la palabra sin pertenecer al partido de la persona que instaló la palabra. Hay un poder que tiene la mujer, de la cual en este momento se hizo cargo, las mujeres todas lo tomamos, y no vamos a dar pasos atrás. Por eso se tiene que
avanzar desde lo que es la ciencia también. A mí está muy bien que vos me dijiste y yo te afirmé que yo he estado también en defensas de personas que han cometido, se supuso que cometían femicidios. Es que también hay que avanzar en eso. Claro. En otros países, si uno no se mete con las células cancerosas, ¿cómo se investiga sobre el cáncer? Claro. Entonces, tenemos que meternos las mujeres y nos tienen que dejar además a las mujeres investigar para saber más de la psicología de los criminales, de los abusadores. Con esto me refiero a las científicas. Y después, defender plenamente los derechos de las mujeres en todas partes. Los derechos a nivel reproductivo, los derechos de las mujeres que, por ejemplo, están pidiendo, no sé, una prótesis porque tuvieron cáncer de mama y les dan una y no les dan dos, y no les importa. Están, bueno, sí, tomamos en cuenta lo estético, pero te queda una mama más abajo que la otra y a nadie le importa. Claro. Las mujeres estamos todas reclamando y creo que ya no se va a volver atrás en este cambio. Le hago una consulta, no como perito, sino como psicóloga. Sí. A nivel social, vimos varios mensajes de chicas que decían, no, y en casa, y mi papá lo tomó como diciendo, güey, qué exageración, o lo que pasó, y lo notábamos en muchos casos. ¿Se puede, ya que utilizamos palabras que fuimos aprendiendo en los últimos tiempos, de construir a determinada, en cualquier edad, o hay un límite que uno dice, bueno, ya es una cuestión generacional y acá ya no tengo que hacer nada? Yo el otro día en el programa de la mañana de ustedes decía que me parece que tienen que renovarse muchas estructuras, que hay gente que lamentablemente no va a cambiar, que tenemos, bueno, son personas, obviamente que no vamos a desecharlas, y de hecho no es la gente, sino el pensamiento, el sentir, el emocionar, lo que envejece y no avanza. Entonces, tenemos que tener trabajando personas que hayan avanzado, y las personas que no han avanzado no pueden estar más ni en la justicia ni en la salud. Hoy vemos al frente de hospitales personas retrógradas que se preocupan porque un médico llega 15 minutos tarde, y hoy en los hospitales de salud mental de este país no han hablado de lo que pasó ayer. Claro. Yo fui testigo, un médico se preocupó, hay que llegar temprano. Y es no director, sino funcionario de un hospital público. Y no se preocupa por decir, reunámonos por lo que pasó ayer a la tarde con las mujeres. Hablemos de esto. Tiene que ver con la salud mental. Claro, claro. A propósito de esto que decía sobre el envejecimiento de las ideas, el envejecimiento de las cuestiones más profundas, culturales y demás, ¿pensás que en la política es lo mismo? ¿Que debiéramos empezar a correr esas generaciones que han envejecido y que no pueden mirar a lo mejor con una cabeza más abierta lo que se viene, lo que se vino y lo que ya está entre nosotros? Lorena, yo creo que la historia nos precede, pero también a la historia la construimos. Y estas generaciones tienen el deber de eso, de renovar esas viejas prácticas. Y lo digo como mujer del interior del país. Nosotros tenemos la suerte de que aquí en la ciudad de Buenos Aires se visibilizan estos casos. Claro. ¿Vos tenés idea de lo que sucede en el interior de nuestro país? Que no tienen acceso a absolutamente nada. Pero para mí, la democracia logró muchas cosas. El 10 de diciembre cumplimos 35 años de democracia. Pero también hay que saber que a la democracia se la cuida y se la construye todos los días. Hoy esa democracia, esta joven democracia que tenemos los argentinos, tiene grandes deudas. Y una de esas grandes deudas es también con la educación, porque en esto también tenemos que pensar. Digo, la educación sexual integral, que hace también a lo que ayer nos contaba con un video una actriz de este país. Sí, es verdad. La educación sexual integral, si nosotros no la hacemos efectiva, si nosotros no nos comprometemos, y digo nosotros desde cada uno de sus roles, desde el periodismo, desde la psicología, desde la política, digo, empezar a pensar cómo atravesamos esto y de una manera menos dolosa. Sí. Sabés que ahora que decís esto sobre la educación sexual integral y cómo de alguna manera el video de Telma nos termina interpelando sobre eso, lo viví en carne propia en mi propia casa mientras estaba sucediendo la noticia, y era todo un debate acerca de si 2 niños de escuela primaria tenían que estar o no viendo esto. Y bueno, la decisión fue que sí, que supieran y conocieran la información, y un poco el debate que se nos dio puertas adentro de casa fue: esto es lo que
necesita la sociedad argentina y la educación en la Argentina que se cuente en los colegios. Esto es lo que los chicos tienen que saber para saber qué hacer con su cuerpo, para saber dónde pararse cuando les pasa algo. ¿Cuándo ¿no? es no y Claro. cuándo es sí? ¿Cuándo Claro. queremos y cuándo no queremos? A mí me parece que si vos podés estar hasta cenando con un chico, con una chica, pero si vos decís que no, es no. Lo El mismo le niño pasa al igual, varón. aunque diga que ¿Por sí, qué es no no hablamos de los siempre. niños, Con de los los niños no niños, siempre. niños y niñas abusados en este país? Sí, pero igual, por eso aclarémoslo, porque hay gente que está también diciendo, de una manera así como fantástica, que si habrán consentido o no habrá consentido. Bueno, si un menor consciente o no consciente, consciente. es abuso, es Es abuso. igualmente abuso. Ujú. Y otra cosa que vamos a tener que empezar a pensar es, cuando vemos a un chico vendiendo curitas en la calle, nadie tiene duda de que ese chico no tiene que estar vendiendo curitas en la calle y todos decimos no al trabajo infantil. Ahora, cuando vemos un chico trabajando en una novela, empecémonos a cuestionar, porque acá estos chicos en ese momento alguien no los cuidó. Creo que es necesario empezar a pensar también el Estado desde ese lado. A mí me parece que se hizo mucho, pero me queda sabor a poco siempre, porque estas deudas con políticas públicas que tienen que ver con salud mental, que tienen que ver con la educación y que tienen que ver con la igualdad, tanto que nosotros la propiciamos y la proponemos, me parece que tiene que haber un compromiso real en invertir en políticas públicas que tienen que ver con la mujer en la Argentina. Y habría que agregar algo, ¿no? Que me quedó colgado después de haber escuchado ayer la renuncia de una abogada y los comentarios del otro abogado. La función del abogado es garantizar los derechos del debido proceso para su defendido, no figurar en cámara mientras sea inocente y cuando se empieza a complicar renunciar. Es bueno que lo aclares, es bueno que lo digas porque... Es una cuestión de, Claro. de aclararlo, o sea, no Claro. es si este cliente no me gusta lo que le está pasando, renuncio y me voy. La función del abogado es garantizar el debido proceso, aunque sepa que es culpable, Bueno, es garantizarle el debido proceso. Es parte de lo que decía también Marcela con respecto a Nada trabajar más. en uno u otro lado respecto de las cuestiones periciales, Es que ¿no? de la uno- ciencia. Lo que debe sacarse a la luz es la verdad. Los peritos trabajamos, y a mí me ha pasado de firmar, por ejemplo, no en contra de un imputado, si yo estaba de parte del imputado, pero sí de firmar en acuerdo, aunque estaba digamos, aunque no me convenía a mí. A mí me ha pasado en el cuerpo médico forense de acá, de Capital, por ejemplo, de que la psicóloga esta veía lo mismo que yo y veíamos, por ejemplo, que un imputado era culpable, digamos, el psicodiagnóstico le daba mal. Y yo, que debo buscar dentro de lo que es lo psicológico, lo que puede tener a favor, por ahí no encontraba nada, entonces firmaba en conformidad, o sea, Claro. pero tenemos que seguir trabajando. Exacto. No podemos, un horror lo que se están haciendo los abogados, sí, mal. Quiero aprovechar a Luciana, que está aquí, y aprovechar también el tema de la nueva generación de dirigentes políticos y demás. ¿Pensás que va a tener alguna repercusión más allá de esto que vimos hoy, de las senadoras y demás, que va a haber algo que se haga efectivamente en términos de políticas públicas para avanzar, más allá además del proyecto digamos, de lo que va a ser el aborto voluntario? Seguramente el año que viene se va a volver a presentar. Esto es así, pero digo, más allá de eso, a partir de este episodio en particular, ¿crees que va a haber algún tipo de repercusión en políticas públicas? Sí, y si no lo hacen son unos necios que están mirando para Les tiro otro lado. una sola básicamente. idea, menor de edad en gira laboral solamente con un tutor responsable. Por ejemplo. ¿Cómo? Disculpa. Menor de edad en gira laborales por el extranjero o por el interior o por donde fuera, solamente con tutor responsable. Acá un colegio no puede ir al zoológico sin un responsable. 1 cada 10, por ejemplo, los Sí. docentes y demás. Claro, en este caso había un solo responsable que era justamente el que está señalado como Yo creo que son unos necios y que la verdad que el día que a nosotros nos deje de doler como políticos estas cosas y no tener piel y no... Porque ayer la veíamos a Telma y si vos me preguntás, ¿qué sentiste, Luciana? No solamente como mujer, ¿qué siento como persona? ¿Qué cobardía? La cobardía, todavía no puedo entender la cobardía de esas personas que se animan a hacer eso, porque realmente es hasta contradictorio el mensaje que uno puede dar. Pero hay que saber qué le pasó a esa chica de 16 años que no quería tener sexo y que la abusaron. Hay que decirlo, porque no hay que tener miedo en decir las palabras como son, porque si no tampoco vamos a poder dar un mensaje real a los más jóvenes. Nosotros hoy tenemos una generación de 15 a 18 años
que te piden en las escuelas que les enseñen educación sexual. Nosotros este sábado, discúlpenme, pero la verdad que es necesario decirlo, estamos trabajando hace 2 meses en una aplicación que la trabajamos con transversalidad, con jóvenes de todos los sectores políticos, del peronismo, del PRO, de la coalición cívica, del radicalismo en este caso, trabajar una aplicación en la cual se pueda ayornar a los nuevos tiempos y que para que ese joven y que ese adolescente, esa niña o esa niña, empiece también a pensar, en deconstruir un mensaje que tiene que ver con todos, porque es un trabajo de todos. El compromiso real tiene que ser de todos, del varón, de la mujer, porque tampoco vamos a poder nosotros desafiar un presente y mirar hacia un futuro si no estamos trabajando esto como hay que hacerlo. Gracias a ambas por haber venido. Un placer tenerlas aquí. A Muchas ustedes. gracias.